Bienvenidos a un nuevo episodio de Psicólogos en el Mundo Real. Hoy vamos a estar hablando de cuáles son los criterios mínimos de formación que tenemos que considerar si vamos a empezar a atender pacientes. ¿Por qué hablo de esto del criterio mínimo de formación? Bueno, una de las preguntas que se suelen hacer muchas veces los psicólogos recién graduados, los estudiantes de psicología, aquellos que quieren dar un giro en su carrera y empezar a estudiar, por ejemplo, psicología basada en evidencia, o ciertas teorías o modelos conceptuales que no les enseñaron en la facultad, obviamente enfrentan el dilema de, no tal vez como a veces se ve de una forma dramática, que es como tengo que empezar la carrera de nuevo, tengo que estudiar psicología de nuevo. No tiene por qué ser así, pero en parte como un proceso a largo plazo sí va a ser un poco así. O sea, vas a empezar a estudiar tantas cosas nuevas, te vas a meter en tantos modelos nuevos, que bueno, finalmente es como que vas a aprender la carrera desde cero. Pero eso es una cosa, tu formación a largo plazo como psicólogo es una cosa, y lo que necesitas de forma mínima para dar los primeros pasos y empezar a trabajar y ahí desbloquear un montón de miedos que están presentes, eso es otra cosa, ¿no? Muchas veces, debido a la ansiedad, los psicólogos lo que hacen es formarse y formarse y formarse muchísimo, pero al punto de tener por ahí 2 maestrías, 2 posgrados, cursos de todo tipo, que normalmente cumplen esta función de brindar seguridad. Termina siendo una conducta de seguridad para que la persona se sienta más segura, pero por ahí no arrancan a atender. Entonces ahí no hay una buena consideración de, bueno, qué es lo que tengo que estudiar como mínimo o de forma media, si no quieren el mínimo porque no se sienten tan seguros, qué es lo que tengo que estudiar como una base para después arrancar y qué es lo que después de arrancar, qué es lo que va a pasar, ¿no? Porque definitivamente no es que uno va a dejar de estudiar después de estudiar ese mínimo y de ya ponerse a atender, no estamos hablando de eso. Pero también muchas veces lo que pasa es que nos vamos al polo opuesto y empezamos a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y nunca empezamos a ejercer. Entonces ahí nos damos cuenta cómo ese estudio muy grande que parece algo bueno en un principio porque es algo que nos está preparando para atender a un paciente y eso es algo que nos impone mucha responsabilidad, etcétera, etcétera, parece que es algo bueno, pero en realidad está siendo una conducta de seguridad que lo que hace básicamente es alejarme del inicio profesional. Entonces, bueno, me parecía muy importante trabajar esto de qué es lo mínimo y diferenciar el primer paso o los primeros pasos de todo lo que viene después, ¿sí? Porque siguiendo este paradigma que tienen muchos colegas de formarse, que están muchas veces sufriendo un perfeccionismo y una ansiedad bastante elevada y que es comprensible por las falencias de la formación, por lo que es el inicio profesional, pero muchas veces el paradigma que tienen es el siguiente: bueno, voy a estudiar mucho, todo lo que sea necesario, todo lo que pueda, y una vez que me sienta listo y esté listo, ahí arranco. Bueno, eso es muchas veces una forma inadecuada de entender el proceso de aprendizaje. Los procesos de aprendizaje no son así, ni son solamente teóricos, son también experienciales, ¿no? Eso, como para poner un paralelismo, es como si yo quisiera aprender a nadar, natación, primero a nadar y después ciertas técnicas de nado, y lo que hago es ir a cursos, presenciar clases, leer sobre natación y sobre cómo es que hay que nadar, cómo hay que respirar, cómo se dan las brazadas, cómo flotar en el agua, etcétera, etcétera. Pero espero 2, 3 años y nunca me meto en el agua. Solamente estoy leyendo libros y viendo videos de formación o concurriendo a clases, que eso sería más raro porque en natación ya te van a meter a la pileta, ¿no? Pero estoy leyendo mucho sobre natación y sobre nadar y sobre cómo nadar, pero nunca me meto al agua. Bueno, claramente que todos nos imaginamos que eso no, ese proceso de aprendizaje no se va a dar. Lo mismo con cualquier instrumento musical, con cualquier deporte.
primero te dan unas orientaciones básicas y después ya estás como probando el instrumento, la guitarra, la batería, no sé. Te dan unas indicaciones básicas y ya te metes al agua, donde está más bajito y vas probando cómo es y das un chapoteo y probás y en un momento no te quedás, pero te agarrás de algún lado y vas viendo cómo son las sensaciones. Bueno, esto de hacer terapia es más o menos parecido. No se va a poder descifrar cómo desempeñarme en el proceso solamente leyendo. Si ustedes se agarran un montón de libros de, no sé, análisis funcional, conductismo, DBT, ACT, se ponen a leer modelos terapéuticos, Wells, Barlow, todo lo que quieran. Leen, hacen formaciones, hacen maestrías, hacen doctorados, que además las maestrías y los doctorados convengamos que son súper teóricos, así que no va a aportar demasiado, pero hacen posgrados también y nunca empiezan a atender un paciente por primera vez, nunca hacen un contacto con un paciente. Bueno, sencillamente todo lo que es el timing de cómo preguntar, de qué pasa cuando el paciente no te está dando bien la información y le tenés que volver a preguntar, cómo se dan esas primeras interacciones, no lo vas a poder vivir porque es algo experiencial que lo tenés que hacer con un paciente delante. Entonces, este episodio lo que intento hacer y lo que quiero hacer, porque lo veo muchísimo, tanto en las mentorías, en las supervisiones, cuando hablo con mis alumnos también, es regulen esto de formarme hasta el infinito con varias maestrías, posgrados, para después arrancar, porque eso no los va a hacer sentir más seguros. Normalmente como van a postergar y postergar el inicio con pacientes, cada vez ese momento va a ser más ansiógeno, va a generar más miedo y como todo el aprendizaje está en teoría o conceptual o en libros, en cursos que aporta un montón pero no es experiencial por completo, por más que me muestren un caso y me cuenten cómo intervenir y me muestren sesión a sesión dentro de un caso como hacemos en el programa de formación, que tenemos en Eduquera, pero así todo no es lo mismo que estar frente con el paciente que te diga cosas que no estás entendiendo bien y le tenés que repreguntar y ver qué pasa cuando intentás una intervención y no funciona o sí funciona y ver cómo responde todo eso, ¿no? Todo eso es muy experiencial y por más que es lo mismo, no sé, estoy pensando ahora en una entrevista de trabajo, por más que te digan cómo hacer una entrevista de trabajo, qué decir, qué no decir, qué presentar, simplemente lo vas a vivir cuando vayas y estés ahí. Entonces, lo mejor que nosotros podemos hacer, dado que así son los procesos de aprendizaje de una disciplina, de todo, de deporte, música, instrumentos, no sé si a alguien le gusta actuación, teatro, ahí veíamos lo de la entrevista laboral, oratoria, todo es experiencial en un momento, nada es solamente aprendizaje conceptual o verbal o por videos o por libros. Si bien es muy valioso eso, por eso los libros y las formaciones tienen el valor que tienen, te permiten conocer un montón de cosas muy rápido solamente leyendo o como que alguien te pase un conocimiento de una forma muy rápida que es imposible que lo proceses solo, pero no vas a estar ahí en situación, te tenés que meter vos ahí en situación con el paciente, en este caso, y escuchar y preguntar y ver qué pasa y los timing y todo eso, y sentir la experiencia real de tener un paciente enfrente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo cómo son los procesos de aprendizaje normales de toda disciplina, de todo lo que existe, mi recomendación es que piensen mucho sobre este tema como para ver qué es lo básico que necesitan para dar las primeras sesiones, porque normalmente dar las primeras sesiones no implica saberlo todo, ¿sí? Tomar un caso no es lo mismo que tomar 20, tomar un caso simple no es lo mismo que tomar 20 complejos, hacer una o dos sesiones no es lo mismo que ya pensar todo el proceso de una terapia o de un tratamiento. Entonces, es como muy importante que vean eso para no perder tiempo y sobre todo para que la ansiedad no crezca y la angustia y la frustración tampoco crezca. ¿Sí? No hablamos tanto de la optimización del tiempo como de optimizar
no sufrir tanto en el proceso y no hacer algo que va en contra de la forma natural de aprendizaje, ¿no? Si una parte importante del aprendizaje es que rápidamente sea experiencial, tengo que plantearme las cosas de otra forma y no primero aprendiendo tantos libros, tantos conceptos y teorías, sino aprendiendo lo básico para poder meterme al agua, ¿no? Siguiendo el ejemplo, para poder agarrar el instrumento y probar algunas notas, para poder subirme al escenario en teatro y decir algo, para poder entrar a la primera sesión y poder manejarme y que eso vaya avanzando solo el proceso, ¿no? ¿Cómo se vería entonces el proceso real? Porque alguno me puede decir, bueno, Nico, pero eso me da mucha inseguridad porque yo me quiero formar con este posgrado, con esta maestría, con 2 posgrados, con 2 maestrías y después, cuando esté seguro, bueno, te estoy diciendo justamente que no hagas eso o que ese tal vez no es el camino, que es el que hicimos varios, pero si me preguntás cómo sería entonces el camino, sería, bueno, haces una formación o comenzás un posgrado o comenzás una formación que te dé la base, empezás a atender un solo paciente o un caso sencillo o 2, cuando empezás a atender, no es que termina ahí todo, como que tengo que saberlo todo y empiezo a atender y ahí se da toda mi carrera profesional exitosa. No, vos vas a empezar a atender en el momento que sea, aunque hagas 3 posgrados y después vas a seguir estudiando, porque el campo se sigue actualizando. Entonces, la idea es estudiar lo básico, no seas un improvisado que no estudió nada, porque eso tampoco, no estoy diciendo eso. Mucha gente, hay como mitad de los profesionales que se forman excesivamente y hay otros profesionales que ni se forman y se ponen a atender pacientes. Eso no. Pero hay un punto medio que es como hago una formación, empiezo a atender. Cuando empiezo a atender me sigo formando y sigo estudiando. O sea, el conocimiento conceptual que aprendí en las formaciones lo empiezo a ¿cómo se llama cuando una cosa conecta con la otra? Lo empiezo a nutrir con lo experiencial que veo en la clínica, con las experiencias. Y vuelvo al conocimiento teórico o conceptual. Y después vuelvo a atender un paciente en la segunda sesión y vuelvo a lo experiencial. Y si tengo dudas, superviso. Entonces voy a un colega con mayor experiencia y le pregunto y vuelvo al caso. Y del caso vuelvo a la formación y a los libros. Y vuelvo a la tercera sesión y me sigo formando y sigo atendiendo. Y así se va dando una mezcla adecuada de condimentos conceptuales, experienciales, de supervisión y voy avanzando, ¿sí? No es que se da por bloques de todo nada de 0 a 100. Como que cuando me recibo empiezo una carrera de 200, no sé, de 50 kilómetros hasta ser un experto, pero no atiendo a nadie. Cuando ya me considero un supuesto experto, que ya les voy diciendo que eso no existe porque además el campo cambia todo el tiempo, empiezo a atender 5 o 6 años después porque ya soy un experto y con eso voy a atender bien. No, no tiene nada que ver. Vas a haber hecho 2, 3 años de formación o de lectura o 4 o 5 años y cuando empieces a atender las falencias de experiencia, de práctica real van a ser las mismas que hace 3 o 5 años atrás, porque son campos de experiencia y de formación diferentes. Leer un libro es diferente que ejecutar conductas verbales, de hablar, de preguntar con un paciente. ¿Se entiende la diferencia? En uno estoy leyendo palabras, incorporando conceptos, y en el otro estoy ejecutando conductas. Entonces, lo importante para que además hace, primero optimiza el tiempo, no tenés que empezar después de 5 años porque eso no tiene sentido. Y además hay que evitar que los colegas tengan estas ideas de, no, sí, te tenés que formar. Sí, hay que decirle que te tenés que formar a aquel colega que pretende terminar la facultad, no estudiar nada y ya ponerse a atender pacientes. A ese hay que decirle que te tenés que formar. Ahora hay colegas que estudian 3, 4 posgrados que hay que decirle, che, pará de formarte y empezá a atender porque no tiene sentido lo que estás haciendo. Cuando empieces a atender, te equivoques, tengas dudas, volvés a la formación, preguntás, volvés a los libros, indagás.
Cuando tenés un estancamiento con el tratamiento, supervisás y ahí se va desbloqueando todo. Entonces el proceso de convertirte en un experto es un proceso de formación, lectura, supervisión, atención, formación, lectura, supervisión, atención, formación, lectura, supervisión, atención, que se va acumulando. No es un proceso de todo a nada, formación, ya soy experto, atención, y así como por bloques estancos, porque eso no tendría sentido. Ya les digo, es como ir a aprender un instrumento y leer sobre guitarra durante 5 años y agarrar la guitarra después de 5 años. No tiene sentido. En ningún conservatorio se enseña así, porque hay la tensión de los dedos sobre las cuerdas, cómo hacer los arpegios, ahora no me acuerdo cómo se llama cuando, bueno, barres las cuerdas. Eso es un tipo de movimiento de aprendizaje, lo mismo que nadar, lo mismo que estar en un escenario y hablar, si hago teatro, lo mismo que estar frente a un paciente y hablar. Es distinto que leer sobre eso. Claramente que nos damos cuenta que son distintas habilidades. Entonces, si bien cuando arrancamos nos parece súper intuitivo, de que yo me voy a poner a leer esto y ya cuando termine de leer todo lo que hay, me largo y soy un terapeuta experto. Bueno, lo que les quiero contar yo ya que pasé bastante por esa etapa es, no funciona así, no pierdas tiempo, no lo hagas de esa manera porque ni siquiera es que te vas a convertir en un buen terapeuta. O sea, corres el riesgo de hacer 3, 4 posgrados y empezar a atender y atender mal igual. Entonces no tiene sentido. Ahora, también le digo al que no se está formando y que muchas veces dice, soy psicólogo TCC porque leyó un libro de Beck, bueno, cuidado. La formación es mucho más compleja que eso. Pero lo importante no es que lo que estamos transmitiendo acá no es no te formes, sino identificar cómo son los componentes, cómo tienen que estar mezclados los condimentos de formación, atención, supervisión, lectura, formación, atención, supervisión, lectura. Son componentes y condimentos que tienen que estar unos con los otros mezclándose, no todo uno, después todo el otro, porque no funciona así. ¿Sí? Creo que más o menos quedó clara esta idea. Es muy importante porque hay mucha gente sufriendo muchísimo por esto y no entendiendo que la manera en la que está encarando el proceso para resolverlo es errónea en relación a cómo el proceso funciona en la realidad. ¿Sí? Así que, bueno, espero que les haya aportado estas ideas y nos estamos escuchando la próxima. Chau, chau.